Pues Silibet, y un poco aquí te paso a comentar algo más que para mí es particularmente doloroso, ¿no? Por eso tuve que prescindir de él, prácticamente divorciarme y no verlo más, no verlo siempre, como la canción esa de Pablo Milanés, y cambiarlo por otro, aunque me sigo sintiendo tan cubano como el que más. Aquí les presento, señores, al pasaporte que acaba de ser nombrado como el segundo más restrictivo de toda América Latina. ¿Qué quiere decir restrictivo, señores? Que las oportunidades que te dan son mínimas, que todos los países le tienen miedo a los portadores de ese pasaporte. Imagínate que, por ejemplo, aquí nos dice en la nota, el pasaporte cubano fue clasificado como el segundo peor de América Latina, puesto que permite a sus titulares acceso sin visa a solo 64 destinos. ¿Cuáles son los destinos? Bueno, eso sería una pregunta Que deben importante, estar que en creo el que míralas comunismo. acá. No, míralas acá, aquí está. Aquí están los países, pero no hay que tener como mucha imaginación para, un segundito para que esto cargue, para saber por dónde van los tiros. Fíjense, por ejemplo, Chile tiene un pasaporte que se considera uno de los mejores del mundo porque ofrecen acceso sin visa a entre 174 y 173 destinos, mientras México y Uruguay permiten acceso a más de 160 países sin restricciones. Por ejemplo, el Henley Passport Index, que es como se llama la entidad que hace este estudio, clasifica a 199 pasaportes y 227 países. Bueno, y Cuba queda como el segundo peor. Vamos a ver cuál es el primero. Déjame ver si lo dice en algún momento. No, no lo dice. No sé si es que será Haití o quién será realmente. Pero sí Cuba tiene ese, mira lo que dice Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y cubanos residentes en el exterior, aseguró que las medidas correspondían al continuo fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, porque esto es porque ellos recién eliminaron la prórroga, porque hay otra cosa, Silibet, el pasaporte cubano llegó a ser el más caro del mundo. Imagínate tú que adquirir un pasaporte cubano para nosotros en el exterior costaba $400, pero no. Nosotros estamos cerca. Bueno, pero espérate, no sé si el venezolano llegará a esto. El pasaporte cubano, pedías el pasaporte cubano, tenías que enviarle $400 a la embajada cubana en Washington, D.C. y tenía algo más truculento todavía. Se suponía que el pasaporte tenía una vigencia de 6 años apenas, no 10, como casi todos los países. 6 años. Pero ¿qué pasa? Que cada 2 años tenías que hacerle una prórroga por Igual. contrato. El pasaporte no te permitía entrar a Cuba. O sea, eso era solo para Cuba. O sea, los cubanos residentes en el exterior tenían que pagarle $200 cada 2 años al gobierno cubano para que le pusiera lo que se llamaba la prórroga. Como resultado, el pasaporte costaba en promedio $1,000, señor. Increíble. El venezolano, ¿a cuánto está Nosotros más o también menos? tenemos, ellos, la prórroga al principio era de 2 años y ya luego la extendieron. Muy costoso. Un ¿Perdón? pasaporte, la prórroga en Venezuela primero era por 2 años y ya luego la extendieron a 5 años. Y el pasaporte está costando alrededor de $250. No. Pues el pasaporte Para turista, Colombia. bueno, ya le eliminaron las prórrogas y extendieron la vigencia a 10 años, o sea, un poco para que lo consideren como un pasaporte normal. ¿Por qué razón? No es por buena gente, no es por pensar en la población, sino que se dieron cuenta de algo que era muy notorio, señores. Yo conocía a mucha gente que me decían, yo no voy a pagar este pasaporte que es una estafa, simplemente no voy a Cuba. Entonces, por obligar a la gente a pagar $400 extra, están perdiendo miles y miles de personas que hubieran podido ir a ver a sus familiares, a reencontrarse con sus raíces y todo esto. Y resulta ser que la gente no iba por esos $400. Entonces parece que a alguien se le alumbró el bombillo y vamos a quitar la prórroga, porque de todas formas, ¿qué pasa? Ellos siempre pueden controlar la entrada de cualquiera y lo hacen continuamente. Muchos cubanos los hacen gastar en el pasaje, en comprar todo lo que le van a llevar a su familia y todo esto. Y cuando llegan al aeropuerto de La Habana, le dicen, no, espérese que usted no puede entrar. ¿Cómo que no puede entrar? No, usted está en una lista de ¿cómo se llaman? Regulados que no pueden entrar. O sea, hay una lista de regulados para entrar y una lista de regulados también para salir. Aquí nos pregunta, a ver,
una pregunta para ti, Silvia. ¿Los nacidos en Venezuela pueden ir con pasaporte americano solamente si son ciudadanos americanos? A Esa pregunta Venezuela te preguntan. a Venezuela, si son venezolanos, a ver, los nacidos en Venezuela, Sí, sí, tienen que ejercer su nacionalidad. En efecto, tienen que tener su pasaporte al entrar a Venezuela. pero tienen que tener el pasaporte venezolano también. Venezolano, sí. Es la De misma hecho, vaina, es porque lo mismo. a los cubanos los obliga, por muy ciudadano americano que tú seas, a regresar y tener tu pasaporte cubano al día. Por lo tanto, Sí, tienes que llevar los dos pasaportes. por eso la gente cuando ya puede salir, así sea ciudadano, va hasta México, saca su pasaporte y para así poder ir a Venezuela. Bueno, aquí de hecho nos hace una pregunta curiosa que nos dice, ¿y cuál es el mejor pasaporte, Javier? Bueno, esto fue algo que yo leí hace varios años, señores, porque igual tenía la misma curiosidad que Arcángel. Yo pensaba que era el pasaporte, digamos, de la Unión Europea, de repente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Un poquito por lógica, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué ciudadano americano se va a quedar en un tercer país o un europeo, etcétera, etcétera? Pero resulta ser que por razones de ideología, tú sabes, conflictos entre los diferentes países, por ejemplo, si tú eres de los Estados Unidos, tienes problemas para entrar a Irán, a Norcorea, a diferentes países que son enemigos acérrimos de los Estados Unidos y también de la Unión Europea. En este caso, Arcángel, resumo en una sola palabra cuál es el mejor pasaporte, por lo menos hasta hace 1 o 2 años que leí. Es el pasaporte japonés, señores. Porque Japón es un país que no se involucra prácticamente en los asuntos internos de ningún otro país, no está en conflicto, por lo menos abierto, así con nadie, a no ser un poquito con China cada rato y un poco con Norcorea y esto, pero fuera de eso se considera que es muy difícil que un japonés entre en conflicto, o sea, visitando un tercer país. Ellos también tienen una cultura de mucho respeto, de comportarse extremadamente bien en todos los lugares y toda una cultura basada, como les decía, en la tradición, en la disciplina, en las buenas costumbres. Entonces, Sí, me ellos imagino que aprendieron todo mucho eso, de su historia, sí, 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 de la verdad que ponen sí. en O sea, práctica. un país que era abiertamente imperialista hasta la Segunda Guerra Mundial, a raíz de las bombas atómicas y la reconstrucción y todo esto, se han occidentalizado sin perder su historia, sin perder sus raíces, sin perder un montón de costumbres que para nosotros son bien raras, pero que la preservan, reciben a todo el mundo en Japón, aceptan a todo el mundo, pero no cambian sus costumbres. Aquí nos dicen, increíble, no reconocen doble ciudadanía. Es correcto. Sí, hay muchos países donde todavía hay tiranía que pasa eso, una vez, sí, es correcto. Mira, Hadid, lo que Sí, estás diciendo es tan cierto que Japón lleva siendo uno de los primeros pasaportes más poderosos por 5.º año consecutivo. oh, mira, Ujú. hacía tiempo te digo que no lo leía. En una oportunidad me dio la curiosidad, no, seguro son los Países Bajos, Sí. Y Europa de o hecho, algo. de los peores pasaportes de Latinoamérica, que también te preguntabas hace rato, en efecto es el de Haití. El de Haití es el peorcito para. Pensé Bueno, que Venezuela estaba entrando allí porque nosotros cada vez son más las fronteras que nos están cerrando las puertas y colocan una visa para entrar. México, Panamá, Chile, Colombia obviamente no lo ha hecho porque está en relaciones con el régimen, pero no estamos dentro de los 5. Mira, está Haití como primero, Cuba de segundo, República Dominicana de tercero, Bolivia de cuarto y quinto Ecuador. wow, pues mira, Así estamos. muy interesante. Y de hecho, la cantidad de ciudadanos cubanos que se han hecho ecuatorianos precisamente, porque con el pasaporte de Ecuador ya una vez, por ejemplo, puedes viajar a España, puedes viajar a diferentes países sin visa, y cuando das un viajecito a España y no te quedas y todo esto, entonces ya después es mucho más fácil entrar a los Estados Unidos. Así lo han hecho muchos amigos y han venido de visita, han regresado, otros se han quedado. Aquí me dice Arcángel que esa no se la esperaba, que si la ONU no tiene un pasaporte. Que yo sepa, no. Puede ser que los funcionarios de la ONU tengan un pasaporte diplomático Diplomático. Uh-huh. al estar acreditados, ¿no? En las diferentes misiones de Naciones Unidas y todo, pero la ONU como tal no es una nación, sino es una organización internacional y por lo tanto no lo tiene. Pero bueno, ya te digo, para mí también fue una sorpresa tremenda. Hablando de sorpresas, Silibé, y un poquito para ir cerrando, hoy les traemos, señores, una recomendación como en veces anteriores de película que consideramos que deben ver.
No sin antes, espérate un momentico, aquí Arcángel nos dice, y eso que a Japón lo destruyeron con las bombas y se han convertido en potencia. En Latinoamérica seguimos culpando a los españoles de nuestros males por llevarse el oro hace 200 años. Es correcto, Arcángel. Y no solo eso, sino, señores, basta estudiar, leer un poquitico sobre Japón. Japón no tiene nada en su territorio nacional. Ahí prácticamente no hay minerales, no hay petróleo, no hay materias primas, no hay prácticamente nada valioso, salvo el Disciplina. disciplinado de sus habitantes. Una isla volcánica en su mayoría, que a cada rato sufre maremotos, tsunamis, cualquier cantidad de desastres naturales. Una isla minúscula que llegó a conquistar a China, que llegó a conquistar a las Coreas. Ahora imagínate tú la tremenda eficiencia, porque además como marinos eran de los mejores en todo Asia, competían prácticamente con Inglaterra, que era el rey de los mares en Europa. Pues el Asia lo conquistó Japón prácticamente a base así de inteligencia y de disciplina. Esa historia de que no tienen recursos naturales, no, señores, lo más valioso que tienen los países es su capital humano. Holanda prácticamente no tiene nada, salvo tulipanes, señores, que son muy bonitos, etcétera, etcétera, pero tienen un espíritu, o sea, tienen una disciplina y han logrado incluso hacer crecer el país robándole áreas al mar continuamente. Y así hay muchísimos países que han crecido. ¿De qué le ha servido a África tener tantos recursos naturales, tener minerales de todo tipo, diamantes, esto, lo otro, si no han podido desarrollarse? No que las potencias se lo han robado. Señores, eso es historia, se lo han dejado robar. Los líderes han sido tan corruptos que no solo le han regalado, le han vendido todos los recursos naturales a cambio de dinero y poder, sino que, señores, los famosos barcos de esclavos. Aquí, y con esto termino para no alargar mucho esto. Ustedes se pueden creer que un barco que llevaba 30, 40 europeos iba a desembarcar en África y cargar con 800 y 1000 esclavos africanos y decirle, vamos para allá adentro a capturar esclavos. ¿Ustedes creen que los esclavos eran mancos y estaban esperando, ay, dale, para que me capture, yo quiero ir a visitar Europa, yo quiero ir a Estados Unidos? Señores, no, eran las mismas tribus que se enfrentaban una a las otras, capturaban prisioneros y los tenían en unas jaulas enormes ahí en las costas. Y simplemente cuando iban los europeos, los americanos, los ingleses, les vendían a esos seres humanos por cualquier estupidez, por espejitos, por esto, por cigarros, por alcohol, por las cosas. O sea, ellos mismos eran los primeros esclavistas, como bien dice Anabé, señores. Exacto. Y aquí nos dice, el mayor recurso de Japón son los japoneses, la democracia y el capitalismo. Muy correcto.